Entonces, ¿sigue en pie actualmente este don de lenguas y otros dones? ¿Sigue en pie? Y la razón por la cual quiero responder a esta pregunta es porque esto que les expliqué, hay maestros que lo creen, que dicen sí, eso es verdad. Pero aquí viene el problemita. Creen de manera filosófica o doctrinal, pero no creen que siga en pie. Y dicen, no, es que eso es verdad, pero eso fue para la iglesia primitiva. Es verdad que los dones fueron importantes, pero fue para la iglesia primitiva, para el comienzo de la iglesia. Es verdad que las lenguas fueron poderosas, pero fue para una época. Y de esta manera, estimados hermanos, estamos cundidos de predicadores y maestros y hermanos en la fe que hablan de un evangelio histórico, pero no actual, de un Espíritu Santo histórico del pasado, pero no presente. Y son personas que no creen que sigan en pie los dones del Espíritu Santo. ¿En qué se basan ellos para decir que se acabaron las lenguas, los dones, o las sanidades o los milagros? ¿En qué se basan? En absolutamente nada. No hay ni un solo argumento bíblico. No hay pasajes bíblicos para decir que los dones fueron solamente para una época. No hay argumentos posibles ni versículos bíblicos. No hay evidencia en la palabra para decir semejante barbaridad. Con mucho respeto lo digo, semejante barbaridad de que los dones fueron solamente hasta el año tal y que de ahí para adelante cesaron. No está en ninguna parte. En ninguna parte de la Biblia dice estos dones son hasta el año tal o estos milagros son solamente hasta que se acabe esta primera generación. No. Esto es en general para la iglesia y en ninguna parte de la Biblia hay evidencia para decir que cesaron los dones o que serían solamente por una época o que no están vigentes en la actualidad, por lo cual, como no hay argumentos ni evidencias bíblicas para decir que no están en pie, no haría falta dar argumentos de que sí siguen en pie, porque tal teoría de que no siguen en pie se cae por su propio peso. Pero como quiera, vamos ahí con algunos argumentos, algunos motivos por los cuales es muy evidente que los dones del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu, dones incluyendo, por ejemplo, el don de lenguas que hemos explicado hoy, sí siguen en pie en la actualidad. Por favor, escuche y escriba estos 7 motivos o 7 argumentos o razones por los cuales sí creemos que siguen en pie los dones del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo de Dios. Número 1, sigue en pie los dones porque el Espíritu Santo fue un regalo dado por Dios a la iglesia. En Pentecostés vino el Espíritu Santo e hizo su sede en la iglesia. Cristo dijo, os conviene que yo me vaya, porque si me voy, os enviaré el otro Consolador, y Él estará con vosotros. Él estará con vosotros. Y dijo luego, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto hablaba acerca de cómo Cristo está con la iglesia a través del Espíritu Santo. Por lo cual el Espíritu Santo fue un regalo dado por Dios a la iglesia. El Paracletos, el Consolador, el Ayudador. Por lo cual, si tenemos el mismo Espíritu Santo de la iglesia primitiva, sería por lo cual ilógico pensar que el Espíritu Santo haya menguado o que haya perdido poder. Si su identidad y presencia es la misma aún en la tierra, en la iglesia, entonces su poder también tiene que ser el mismo. Sus dones tienen que ser el mismo. Su unción tiene que ser el mismo. Sus señales tienen que ser las mismas. O sea, el Espíritu Santo fue un regalo a la iglesia, por lo cual, si tenemos el mismo Espíritu Santo, también tenemos las mismas manifestaciones que se presentaron en Pentecostés como evidencia del Espíritu Santo. En Pentecostés vino el Espíritu, fueron llenos y como evidencia hablaron en otras lenguas. Si tenemos el mismo Espíritu Santo, Él no ha menguado, no ha perdido poder, por lo cual tenemos las mismas evidencias, dones y poder del Espíritu Santo de Dios.
Segundo argumento, estamos todavía en la misma dispensación de gracia de la iglesia primitiva. No hemos cambiado. Estamos aún en la misma época de la iglesia primitiva. O sea, estamos aún en el tiempo de la gracia, en la dispensación de la gracia, el tiempo de la iglesia, el tiempo del Espíritu Santo de Dios. Por lo cual, si tenemos el mismo Espíritu Santo, tenemos la misma doctrina de la iglesia primitiva, tenemos las mismas enseñanzas de la iglesia primitiva, si tenemos las mismas experiencias, poder, si tenemos el mismo Espíritu Santo, tenemos entonces también los mismos prodigios, señales, dones y manifestaciones gloriosas del Espíritu Santo que una vez disfrutó la iglesia primitiva. Si estamos en la misma era, misma dispensación de gracia, tienen que seguir los mismos milagros y dones que hubo en la iglesia primitiva. Pedro dijo en Pentecostés que el derramamiento del Espíritu Santo sería para vosotros, dijo él, para aquella generación, y para vuestros hijos, la otra generación, y para todos los que están lejos, dice ahora, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Significa esto que si la puerta de salvación de gracia sigue abierta todavía, si estamos aún en esa dispensación de gracia, sigue todavía vigente el derramamiento del Espíritu Santo con señal de hablar en otras lenguas. Número 3, siguen en pie los dones, porque los dones del Espíritu Santo son un regalo para la iglesia. La palabra dice en Efesios 4:8 que Cristo Jesús, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. También Pablo enseña en 1 Corintios 14, versículo 12, así también vosotros que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. O sea, los dones son un regalo para la iglesia. Y la Biblia enseña en Romanos 11:29 que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Por lo cual, si los dones fueron un regalo del Señor a la iglesia, si todavía la iglesia, la misma iglesia sigue presente en la tierra, entonces el mismo regalo de los dones sigue actual. La iglesia no ha cambiado. No somos una iglesia distinta a la de Pentecostés. Somos la misma iglesia. Y si somos la misma iglesia, tenemos el mismo regalo que Dios dio a la iglesia de Pentecostés. Los dones del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu. Somos la misma iglesia. Tenemos todavía el mismo regalo. Dios no nos quitó el regalo. No nos quitó el Espíritu Santo. No nos quitó los dones después de aquella generación. Fue un regalo para la iglesia. Si la iglesia sigue presente aquí ahora, tenemos todavía ese regalo, los dones del Espíritu Santo para edificación a la iglesia. Número 4, cuarto argumento, los dones son señales, bíblicamente son señales que vienen siempre a confirmar la palabra de Dios. Los dones, las sanidades, milagros, prodigios, no son la esencia del evangelio, sino que vienen a comprobar o confirmar la palabra de Dios. Lo que quiero decir es que ambas cosas son necesarias, la palabra y el poder de Dios, pero el poder de Dios viene a confirmar la palabra. Por ejemplo, dice la Biblia que Jesús recorrió toda Galilea. Estoy leyendo Mateo 4:23. Recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hoy en día, muchos maestros cesacionistas se quedan solamente con la primera o segunda parte del ministerio de Cristo. Ellos dicen, nosotros enseñamos y predicamos como Cristo lo hacía. Sí, pero te estás quedando con un Cristo que teológicamente lo estás limitando o lo estás encerrando en tu dogma y en tu doctrina. Jesús enseñaba, Jesús predicaba y Jesús sanaba toda enfermedad, libertaba a los endemoniados, sanaba enfermos. ¿Por qué razón queremos en la iglesia predicar de un evangelio,
partido por la mitad, un evangelio parcial? ¿Por qué razón hay maestros que solamente hacen énfasis en enseñar la palabra, pero no hacen énfasis en buscar la llenura del Espíritu Santo, en procurar los mejores dones? Como dijo Pablo, procurad los dones espirituales para que abundéis en ellos, no prohibáis la profecía ni el hablar en lenguas. ¿Por qué razón? Porque muchos están creyendo a un dogma y no a la Biblia. Están sirviendo a un credo que les enseñaron en la universidad teológica, pero no a la Biblia. Porque la Biblia dice que Jesús enseñaba, predicaba y sanaba. Los discípulos también en Hechos enseñaban, predicaban, sanaban. Pablo habló como él hablaba en lenguas más que todos. Él dijo, yo hablo en lenguas más que todos vosotros. Los discípulos, por ejemplo, en Hechos capítulo 4, cuando los fariseos los atemorizaron, los amenazaron, ellos oraron al Señor. ¿Sabe usted por qué? Por denuedo para predicar la palabra, pero también pidieron señales y prodigios. O sea, la activación de los dones del Espíritu Santo como comprobación o como confirmación a la palabra. Miren lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 4, versículo 29. Dice la Biblia que ellos oraron, versículo 29. Dijeron, Señor, mira ahora sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Amén a eso. Pero mira ahora que dicen, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Entonces ellos pidieron no solamente denuedo para predicar la palabra, sino también la confirmación de Dios, las señales del Espíritu Santo, el respaldo del Espíritu Santo en la activación de los dones del Espíritu. Dice la palabra también en Marcos 16, al final dice la palabra que ellos, últimos versículos, ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Por lo cual los dones, mi estimado hermano, son señales para confirmar la palabra. Por lo cual, si tenemos la misma palabra predicada y el mismo Espíritu Santo, entonces deberíamos tener el mismo respaldo de Dios a su palabra con señales y prodigios. Si tenemos la misma palabra, deberíamos tener todavía las mismas señales a manera de confirmación a la palabra. Alguien dígame por eso. Quinto argumento de por qué siguen en pie los dones del Espíritu Santo. Las necesidades de la iglesia siguen siendo las mismas. Me asombra y escandaliza ver personas que dicen, es que aquello fue para aquella época por las necesidades que había en ese entonces. Y yo digo, ¿cuáles necesidades? Poder para predicar la palabra. Yo también lo necesito. Poder de Dios para causar un impacto en las ciudades. También nosotros. Todavía hay tribus donde misioneros llegan sin conocer su idioma y necesitan de este don para hablarles en su dialecto. Todavía el cristiano necesita ser edificado a través del hablar en otros idiomas espirituales, porque seguimos siendo un ser espiritual. ¿O será que somos más perfectos que los de la iglesia primitiva? Cuando yo escucho palabras así como que esto fue necesario para aquella época, pero para esta no, yo digo, ¿será que nosotros somos más espirituales o somos más perfectos? No, más bien nos hace falta todavía más. Todavía hay enfermos que tienen que ser sanados. Hay endemoniados que tienen que ser libres. Hay gente que tiene que ser instruida o confirmada, mejor dicho, a través de una palabra profética. Entonces, si las mismas necesidades de la iglesia primitiva de aquella generación siguen actualmente, entonces la solución tiene que seguir siendo la misma. Todavía el Espíritu Santo da dones para ayudar a la iglesia en las necesidades y que así la iglesia sea edificada. Número 6 y penúltimo,
los 5 ministerios, la palabra enseña que fueron plantados por Cristo, establecidos por Cristo, dice la Biblia en Efesios 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Por lo cual, los 5 ministerios no fueron puestos por un tiempo, sino hasta que toda la iglesia sea perfeccionada. Esto habla únicamente, exclusivamente, cuando la iglesia totalmente en su plenitud llega al cielo. Hasta ese entonces habrán algunos en la tierra que todavía no han sido perfeccionados. Por lo cual, si los 5 ministerios están en pie hasta que toda la iglesia sea perfeccionada, entonces los dones que capacitan a esos 5 ministros tienen que también todavía estar en pie. ¿Cómo van a haber 5 ministerios sin los dones del Espíritu Santo? Y en séptimo y último lugar, el Evangelio sigue siendo poder de Dios. El apóstol Pablo habló del respaldo de Dios en su ministerio a través de señales, prodigios y milagros. Por ejemplo, él dijo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Él dijo en 1 Corintios 2:4, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y también dijo en 1 Tesalonicenses 1:5, dice, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Hay muchos maestros que solo tienen palabras. Dice, nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Por lo cual, decir que los dones se acabaron sería como tratar de moverse en un carro cuyo motor un día funcionó, pero que ya no funciona. ¿Entienden la ilustración? O como cortar la hierba con una cuchilla oxidada que funcionó una vez, pero que hoy solo sirve como arte de museo histórico. Si el poder de Dios, los dones del Espíritu Santo, solo fueron cosa del pasado, entonces los cristianos seríamos presentadores de obras de museo y predicadores de glorias pasadas. Hay muchos predicadores que son presentadores de museo porque dicen que el poder de Dios es algo histórico del pasado y que no está en pie. Por eso, ay Señor, ¿lo digo o no lo digo? Sus congregaciones parecen museos muertos donde no hay vida, no hay gloria, no hay alabanza, no hay poder de Dios, no hay sanidad, no hay milagro, no hay profecía, no hay derramamiento del Espíritu Santo, porque se han vuelto piezas de museo, predicando un evangelio meramente histórico, pero yo creo en un evangelio actual, vigente y de poder, un mensaje poderoso que enseña que sí, Cristo Jesús murió por mis pecados hace cerca de 2000 años. Él resucitó, Él ascendió al cielo, está sentado a la diestra del Padre, viene por nosotros, pero no nos dejó huérfanos. Él nos envió su Espíritu Santo y mientras esté el Espíritu Santo y mientras se siga predicando el Evangelio, todavía el Evangelio va a ser poder de Dios. Lo que quiero decir es que el Evangelio es poder de Dios. Y muchos predican un evangelio solamente histórico o como un museo. Yo predico un evangelio, creo en un evangelio actual, vigente, que el evangelio todavía hoy es poder de Dios. Así que por estos motivos creo que los dones siguen en pie. El Espíritu Santo, todavía tenemos el mismo Espíritu Santo. Estamos en la misma dispensación de la iglesia primitiva. No hemos cambiado. No somos una iglesia distinta. Número 3, los dones del Espíritu Santo son un regalo para la iglesia. Y en ninguna parte de la Biblia dice que Dios nos quitaría los dones. Número 4, los dones son señales que vienen a confirmar la palabra de Dios. Si todavía tenemos la palabra y predicamos la palabra, tiene que haber entonces la misma demostración y confirmación de la palabra a través de señales y prodigios. Número 5, todavía hay las mismas necesidades, por lo cual la misma solución sigue estando presente. Número 6, los 5 ministerios siguen en pie, por lo cual los dones
que capacitan a estos 5 ministros también tienen que seguir en pie. Y número 7, el evangelio fue poder de Dios, es poder de Dios y seguirá siendo poder de Dios, por lo cual un evangelio sin señales, sin prodigios, sin milagros, es un evangelio que lo predican a medias, apagado, de museo, pero creemos que el evangelio sigue siendo poder de Dios porque todavía hay milagros, hay sanidades, hay llenura del Espíritu Santo, todavía están vigentes los dones. Entonces, si siguen en pie los dones, ¿cuándo es que se acabarán? Se acabarán cuando la iglesia sea levantada al cielo. La palabra dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 8, el adelante, dice la palabra: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Cuándo es que se acabará? ¿Por qué razón las profecías un día se acabarán, las lenguas, la ciencia? Porque en el cielo no hace falta ni profecías, ni lenguas, ni ciencia, ni fe, ni esperanza, porque ya estaremos viéndolo todo cara a cara. Dice la palabra ahora: porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto. Mire cuándo es que se acabarán las profecías y las lenguas. Cuando venga lo perfecto. ¿De qué habla esto? Del día del Señor, cuando Cristo venga en su segunda venida. Entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora, en esta dispensación de gracia, vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. ¿Cuándo es que veremos cara a cara? En el cielo. Ahora conozco en parte, pero entonces, cuando estemos allá arriba, conoceré todos los misterios, o sea, como fui conocido. Y ahora permanece en la fe. Ahora, fíjese cuando Pablo, ahora, dice que ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Si Pablo dice que ahora permanece en la fe, y antes dijo que ahora permanecen las lenguas y los dones, y dice que se acabará un día la fe y los dones, significa que mientras exista la fe, también seguirán los dones. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. En el cielo sí habrá amor, pero en el cielo no habrá fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En el cielo ya no tendremos que esperar más, lo veremos todo, lo conoceremos todo tal cual es, por lo cual no hacen falta lenguas, profecías, fe, esperanza. Ya tendremos todo frente a frente, entenderemos todos los misterios cuando estemos en el cielo, pero hasta que llegue ese día, siguen vigentes los dones del Espíritu Santo, sigue vigente la fe, sigue vigente el poder de Dios, tenemos todavía el mismo Espíritu Santo, por lo cual, mi estimado hermano, los dones sí siguen en pie, y hasta que Cristo venga en su segunda venida, la iglesia seguirá disfrutando de los dones del Espíritu Santo de Dios. Entonces, concluyendo, hemos hablado en este video acerca de este tema de el don de lenguas. Hemos visto en primer lugar qué es el don de lenguas. Explicamos en este video que el don de lenguas es la capacidad de hablar en un idioma que la persona no entiende, pero que lo recibe del Espíritu Santo para hablar en un idioma que la persona no lo aprendió, no se lo enseñaron, sino que habla en un idioma que no entiende. Y ese idioma puede ser o terrenal para predicar el evangelio, o puede ser angelical para dar una palabra de profecía acompañada del don de interpretación de lenguas, o también está el tipo de lenguas que es para edificación personal, es el tipo de lenguas espirituales que dice la palabra que solamente Dios las entiende, nadie más lo entiende, ni otros seres humanos, ni el diablo, ni los demonios, solamente Dios lo entiende, y a través de esas lenguas oramos, hablamos con Dios. Aprendimos en segundo lugar algunos beneficios de hablar en lenguas. Aprendimos que cuando uno habla en lenguas en privado, orando, uno se edifica a uno mismo, uno edifica
el Espíritu y él es lleno del Espíritu Santo. Segundo beneficio, el hablar en lenguas te ayuda a orar en el Espíritu grandes misterios que no sabías que necesitabas. Recuerde, la palabra dice que el Espíritu nos ayuda a orar porque no sabemos cómo conviene, pero Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando hablas en lenguas, lo que está pasando es que estás orando al Padre en un idioma que tu mente no entiende, pero que realmente es un misterio que el Espíritu Santo colocó en ti para orar por Él y que va a ser para tu bendición y edificación. Y número 3, tercer beneficio, hablar en lenguas te da una ventaja en el mundo espiritual, en la guerra espiritual, porque oras a Dios por misterios que ni siquiera el diablo los entiende. Así que número 1, explicamos qué es el hablar en lenguas y su diversidad. Número 2, explicamos las ventajas o beneficios de hablar en lenguas. Y número 3, explicamos que los dones del Espíritu Santo, incluyendo este de hablar en lenguas, sí sigue en pie y seguirá en pie hasta que Cristo venga por segunda vez. Tenemos el mismo Espíritu Santo, somos la misma iglesia y estamos en la misma dispensación de gracia, por lo cual estos dones sí siguen en pie todavía. Esto es para hoy.